¿Qué tal? Para esta mañana, nuevamente, inicio de semana, inicio de tema, es inicio de trabajo. Entonces es importante, chicos, comenzar a abordar cada uno de los materiales. He decidido crear para esta sesión una serie de contenidos visuales, en este caso un video con ciertos materiales en los cuales en este momento ustedes únicamente me escucharán y se guiarán por los materiales presentados. Es importante que comente que, dada la magnitud del tema, será fragmentado en múltiples sesiones y por consiguiente retroalimentado en una sesión final en videoconferencia. Atender a las indicaciones, chicos, es clave porque nos va a permitir poder trabajar con múltiples herramientas a lo largo de este curso. Recordemos que la tecnología es una herramienta en la cual ustedes como alumnos y nosotros como profesores vamos a interactuar y desarrollarnos. Sin más por el momento, chicos, comenzamos con el tema. Categorías gramaticales. Si ustedes revisan su cuaderno o carpeta recopiladora, podrán identificar que ya tienen un primer contacto con el tema, la definición y un diagrama. Entonces vamos a comenzar a analizarlos. ¿Qué es una categoría gramatical? Bueno, una categoría gramatical no es otra cosa sino aquellas palabras o partículas con características propiamente identificables y que se utilizan para generar un mensaje oral o escrito. Esto significa, chicos, que las categorías gramaticales son aquellas palabras que tienen un propósito, una función y ciertos elementos concretos que permiten generar la comunicación de forma oral o escrita. ¿Cuáles son las funciones? La primera de ellas es que permite otorgar un significado a cada palabra. No existe palabra en el español que no tenga una definición o concepto. La segunda categoría es que pueden clasificarse, es decir, se agrupan en ciertos elementos o categorías de acuerdo a las reglas y normatividad que siguen. Y finalmente, son indispensables para poder generar un vínculo comunicativo. Todas las palabras, sin excepción, permiten que nos comuniquemos con los demás. A continuación vamos a ver un pequeño diagrama que incluye estas categorías. Vamos a darnos cuenta que a lo largo del desarrollo del tema cambia un poco el orden de las categorías. Lo que es importante destacar es que el fundamento y la base se encuentra propiamente en la explicación y la normatividad que siguen cada una de ellas. Las categorías gramaticales comprenden a los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los determinativos o también llamados artículos, los verbos, los adverbios, las preposiciones y finalmente las conjunciones. ¿Abordaremos todas en esta sesión? No. Para esta sesión solamente he seleccionado 4 categorías gramaticales y posteriormente trabajaremos con el resto. La primera categoría gramatical que vamos a abordar es la que corresponde a los sustantivos. Un sustantivo es aquella palabra que designa a un sujeto, objeto, animal, lugar, etc. Son la categoría más abundante en el español y por ello es importante dividirla o fragmentarla en 2 subcategorías. La primera hace referencia a la clasificación de sustantivos propios, que incluye, atención chicos, nombres de personas, es decir, nombres propios. Ejemplo, Lucía, Carlos, Manuel. Apellidos, Andrade, Fernández, Ortega. Ciudades o estados, ejemplo, Oaxaca. País, España. Continentes, Asia, América, Europa. En el caso de los sustantivos propios, es fundamental identificar que siempre deben ser escritos con letra mayúscula. Este es el rasgo físico que distingue a los sustantivos propios de los comunes. Por su parte, los sustantivos comunes siempre mencionan a un sujeto, a un objeto, o a un animal. Los sustantivos comunes, repito, mencionan únicamente a un animal o a un objeto. Ejemplo, casa, mesa, gato,
cocodrilo, pis. Los sustantivos no sean con mayor. Importante recordar y hacer énfasis en que los sustantivos son la categoría prioritaria y con mayor cantidad de ejemplos, palabras o términos en el idioma español. La siguiente categoría corresponde a los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Se preguntarán. Bien, un pronombre no es otra cosa más que un término o palabra que se utiliza para reemplazar al sujeto o sustantivo. Hay ciertos tipos de subcategorías o subclasificaciones de pronombres. Sin embargo, los más comunes son los pronombres personales. A continuación, un listado de los pronombres como tal. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas es un claro ejemplo de los pronombres personales. Es importante destacar que en el pronombre personal tú y el pronombre personal él siempre deben ser acentuados. Si no se acentúan, entonces no son pronombres. Es importante resaltar este detalle porque las personas tendemos a confundirlos y el no acentuarlos cambia completamente el significado del mensaje que queremos transmitir. A continuación podemos ver 3 ejemplos reemplazando al sustantivo o sujeto por un pronombre personal. Ejemplo número 1. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda es una chica. El pronombre personal que corresponde es ella. Carlos y yo, el pronombre personal que corresponde o reemplaza es nosotros. Y finalmente, en el tercer ejemplo, que es un listado de palabras, Natalia, Camila y Diego, el pronombre personal que lo reemplaza es ellos. Es fundamental identificar que los pronombres reemplazan nuevamente al sujeto o sustantivo. La tercera categoría que vamos a analizar son los verbos. Y esta es la categoría con mayor cantidad de transformaciones en términos de palabras. Los verbos sufren muchísimas modificaciones, lo cual los vuelve complejos, pero también permite que la comunicación fluya considerando el tiempo, el lugar o el momento. Los verbos son las acciones que realiza un sujeto y tienen 2 características particulares. En español encontramos verbos en infinitivo y verbos conjugados. Los verbos en infinitivo son aquellos que no han sufrido cambios ni transformaciones. Y tenemos 3 terminaciones. Ar. Verbos que terminan en ar tenemos cantar, soñar, gritar. Tenemos verbos que terminan en er. Ejemplo, comer, perder, correr. Y tenemos verbos que terminan en ir. Ejemplo, servir, decir, asistir. Repito, los verbos en infinitivo son aquellos verbos que no han sufrido cambios. La diferencia con los verbos conjugados es aquellos que ya han sufrido ciertas modificaciones, de acuerdo al tiempo y momento en que se realizan. A continuación, 3 ejemplos muy claros. Paulina canta todas las mañanas. Canta es una acción que Paulina realiza todas las mañanas. Canta es un verbo conjugado en tiempo presente. Pedro corrió 5 kilómetros ayer. Pedro ya realizó esta acción. Por consiguiente, corrió es un verbo conjugado en tiempo pasado. Y finalmente, Olivia asistirá a un concierto mañana. Olivia aún no desarrolla esta actividad. Por consiguiente, asistirá es un verbo conjugado en tiempo futuro. Los verbos son las categorías gramaticales con mayor cantidad de cambios y transformaciones. Sin embargo, son clave para identificar cómo se comporta, actúa o desenvuelve un sujeto. Finalmente, la cuarta categoría que será abordada en esta sesión
hace referencia a los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Son partículas que se emplean para proveer información sobre un sujeto o sustantivo. Es decir, dan la mayor cantidad de detalles sobre cierto elemento, en este caso un sujeto. Cuando nosotros queremos identificar cómo se comporta, actúa o cómo luce un sujeto, recurrimos a los adjetivos calificativos. Y aquí encontramos dos tipos, personalidad y físicos. Los adjetivos calificativos de personalidad no se identifican a simple vista, es decir, requieren un contacto directo y profundo con las personas para poder ser identificados. Ejemplos de adjetivos de personalidad son amable, rudo, desconsiderado, triste. Son ejemplos de adjetivos de personalidad que solamente identificamos cuando interactuamos con los demás. Finalmente tenemos los adjetivos calificativos físicos y son aquellos que se perciben por medio del sentido de la vista y de manera muy sencilla podemos identificar. Ejemplo, ser alto, delgado, tener el cabello corto, rizado, etc. Estos son los adjetivos físicos más sencillos de relacionar, nuevamente porque los percibimos de manera muy práctica y efectiva. Estas 4 categorías vistas hasta el momento son clave para entender cómo funciona nuestro idioma. ¿Son las únicas? No. Recordemos que las categorías, como ya lo vimos en el diagrama, todas y cada una de ellas desempeñan un papel importante en la comunicación oral y desde luego en la comunicación escrita. Todas las categorías son clave para poder transmitir con efectividad nuestro mensaje a los demás.